Buenos días a todos. Espero que estéis bien. Jonier, ¿cómo estás? Nosotros hemos tenido una noche compleja porque Mateo es la primera vez que se pone malo de verdad. Todos los que sois papás habéis visto esto de que la primera vez que le da fiebre al niño de verdad, pues uno se asusta bastante. Somos padres de fiebre primerizos. Y nunca miréis en internet qué pasa si tu hijo tiene más de 39 de fiebre, porque no os va a gustar lo que vais a leer. Y lo más probable es que vuestro hijo no tenga nada de eso. Pero bueno, hemos pasado una noche compleja, pero no peor que más de uno el miércoles cuando se fue a dormir. Dicho esto, alguno entendió, otro no entendió, el que no entendió que siga tranquilo y el que entendió que llore cuando salga de aquí, está todo bien. Nada, el miércoles, nada. Esta ha sido una semana muy de Italia, el Papa, Milán. Yo soy de los que pasa factura, sí. Pero este fin de semana estuve en Bogotá, en Colombia, que es una ciudad que me gusta mucho, porque tiene uno de mis platos favoritos, que es el ajiaco. Yo sé que aquí algunos cuando hacen ajiaco lo desprecian, pero para mí es la sopa más rica de Colombia, bastante por encima del sancocho, y me peleo con quien quieras. Esas alcaparritas con la cremita hacen un... muy arriba. Pero estuve en el marco de un evento para pastores y líderes de niños. Y es muy curioso porque es un evento que se está haciendo en muchos lugares de Estados Unidos y ahora en Latinoamérica. Es una asociación que se llama E625. E625 significa especialidades desde los 6 años hasta los 25, que es de donde se considera que empieza un niño, y lo que se supone que debería ser un adulto, que es pues cuando acaban la universidad y todo el asunto. Y está muy, muy interesante porque este evento está enfocado a los líderes y pastores de niños. Y me gusta un montón porque tocan temas que son interesantes, tanto para la iglesia como para los padres. Yo, que soy padre de un chiquillo, una de las cosas más interesantes que cuentan es que el principal error que cometemos las iglesias y los padres es que creemos que los niños son niños hasta la edad que nosotros fuimos niños. Esto es muy interesante entenderlo. Lo que sucede es que hoy en día la edad del principio de la adolescencia ya no está en los 12 a 15 años, está entre los 8 y los 10. Con lo cual, en muchos casos perdemos tanto la relación con nuestros hijos como la relación en la iglesia, porque tratamos a niños de 8 a 10 años con la cultura o la manera de pensar que teníamos nosotros a los 8 o 10 años. Y esto es muy interesante, porque lo que están diciendo es que la juventud se ha alargado tanto que va desde los 8 hasta los 20, que es la mayoría del tiempo. Y esto me pareció muy interesante porque es verdad que el lugar más crítico son las transiciones. Si vemos a nuestros hijos en las transiciones, cuando pasan del cole al instituto, es donde se pierden la mayoría, del instituto a la universidad, incluso de la universidad afuera de la universidad. Y me gustó un montón porque yo también era de los que pienso que un niño de 8 años es un niño y empezar a tratarlo como un joven es diferente. Y hablaban de algo en Deuteronomio 6, empezaron a hablar del Shema, del escucha Israel, que es la manera en la que Dios le dice al pueblo de Israel cómo tiene que pasar su fe a las siguientes generaciones. Y varios hablaron de Deuteronomio 6, pero hubo uno que empezó en Deuteronomio 6:20, que es donde quiero empezar a leer yo hoy. Deuteronomio 6:20 dice: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y él enfocaba este texto a la importancia de entender que la iglesia es una ayuda a la crianza de los hijos, no los padres una ayuda a la crianza de los hijos. Es decir, la responsabilidad no reside en la iglesia ni en los profesores infantiles, reside en los padres, y nosotros como iglesia el domingo aportamos a lo que los padres ya le están contando.
Y esto es importante entenderlo porque si nosotros intencionalmente no hablamos en nuestras casas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, el impacto que va a tener la iglesia en un domingo o en una serie de campamentos o en alguna actividad especial va a ser muy pequeño. Porque la responsabilidad principal es de los padres. Y nuestra función como iglesia es dar herramientas a los padres. Y esto también lo ponían para animar a que los profesores de los niños, muchas veces son jóvenes y casi siempre son mujeres. Cuando tú piensas en tu profe del colegio, probablemente de niño, ¿en quién piensas? Entonces invitaban a que los padres, y sobre todo en padre y madre, pero sobre todo padres, se involucrasen en servir también en la iglesia, en el equipo de niños. Porque esa figura está bastante perdida y me encantó. Y lo cuento porque siento que nosotros, como padres, y esto ya lo hablo a los padres, aunque están celebrando el Día de la Madre, pero no importa, da igual, lo mezclamos todo. Tenemos que ser intencionales en involucrarnos en estas cosas, involucrarnos en servir en la iglesia con los niños, pero también involucrarnos en servir en casa contando el testimonio. Ahora me fui muy contento, me gustó mucho, siento que es algo que podemos aprovechar. Y cuando llegamos al avión, que es aquí donde quiero llegar, no salía nuestro vuelo de Iberia, no salía un clásico, Iberia retrasando vuelos o cualquier aerolínea. Y de repente empezaron a subir algunos a la sala en la que yo estaba y empiezan a contar historias. Y al final la historia que predominaba era que le había caído un rayo al avión. Entonces el avión no podía salir. Y ahí estaban diciendo, eso es mentira, no sé qué, y cada uno se inventaba su historia. La realidad es que le cayó un rayo al avión y no salimos. Y la gente se ponía muy nerviosa y yo estaba agradecido de que no, me dicen, qué susto, no, pues yo no estaba en el avión. Susto estando dentro del avión, pero estaba en el aeropuerto, no salimos. Y había gente muy enfadada. Y yo digo, yo prefiero, amigo, llegar 2 días tarde a casa que subirme en un avión que le acaba de caer un rayo. Prioridades. ¿Por qué? Porque puedo llegar 2 días tarde y ver cómo soluciono si tengo algo que hacer. Lo que no puedo hacer es quedarme en la mitad del Atlántico. Eso no es una buena idea. Y entonces había uno que decía, esa historia es mentira, porque los aviones tienen pararrayos. Entonces la de Iberia, con mucha paciencia, después de tener que aguantar un montón de pasajeros enfadados con la persona que menos culpa tenía, le dijo, caballero, los aviones tienen pararrayos cuando están volando. Al avión le cayó el rayo en tierra. Con lo cual todos los sistemas de protección estaban quitados. Y entonces sí tiene sentido. Y yo cuando escuché esto me parece un ejemplo tan bonito porque la realidad es que en la vida y en la fe nosotros tenemos una protección mientras cumplimos la función que Dios nos ha dado. Y hay una historia en 2 de Samuel 11 que la hemos oído un montón de veces. Y empiezo por aquí. Dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y con él sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas. Me falta texto ahí, ¿verdad? A todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba en el terrado de la casa real, vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa, y esta historia la conocéis todos. La clave de esto es que David recibe el impacto del rayo del pecado, vamos a llamarle, o del error, porque no estaba haciendo lo que tenía que estar haciendo. Un avión está preparado para recibir impactos si está volando. Un cristiano puede recibir tentaciones siempre y cuando su fe esté volando, su fe no esté en tierra, su fe no esté parada. Me parece que es un ejemplo muy interesante porque muchos de nosotros hemos vivido situaciones en la vida y algunas nos han afectado y otras no, y si nos ponemos a analizarlas, probablemente tiene que ver como con las acciones que nosotros estábamos haciendo en el momento que pasó eso. Hay momentos en la vida en los que tú puedes recibir prácticamente cualquier cosa porque tu comunión con Dios está funcionando, y hay momentos en la vida en los que nos ahogamos en un vaso de agua. ¿No te ha pasado alguna vez? Porque probablemente nuestra fe no está siendo usada como debería estar usada. ¿Estamos bien hasta aquí?
El otro día leí en internet, en internet la mayoría de las cosas, punto número 1, son mentira y punto número 2, son para perder el tiempo. Estaba leyendo que una madre se estaba quejando porque estaba en la piscina. Y habéis visto que ahora enseñan a los niños de esta manera tan abstracta, que yo la respeto pero no la comparto, que es lo de dejar que el niño vaya haciendo lo que quiera. Entonces la madre fue a enseñar al niño a nadar y se ve que estaba dejando que el niño encontrara su camino. Y se ve que se acercó a alguien a darle un consejo. Y esta madre se quejaba en internet diciendo: yo soy nadadora profesional y este tipo viene aquí a decirme a mí cómo enseñarle a mi hijo. Y empieza a quejarse como diciendo: yo sé de lo que hablo. Y esta persona se mete donde no le llama y le pone uno abajo. Dice: pues para ser nadadora profesional te ahogas en un vaso de agua. Tanto drama para nada. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido así en la vida, pero no solamente en la fe, en las relaciones. Veces que hemos podido caminar en nuestras amistades de una manera muy firme y veces que cualquier cosa lo destruye todo. ¿Y a qué se debe? Ahora, quiero leer otro texto que está en Segunda de Reyes 4. De esto hablamos hace un tiempo con los radicales. Y es una historia muy interesante de Eliseo, el profeta Eliseo. Dice que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Eliseo era el profeta principal de Israel, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Le está diciendo: mi marido era buena gente. Aparte era un hombre firme en la fe, fiel. Y, es que se corta ahí, y ha venido el acreedor para tomarse mis 2 hijos por siervos. Lo cual me dice que a lo mejor el siervo de Jehová no era un buen siervo, pero no era un buen administrador, porque se murió y dejó a la familia para vender los hijos. Pero esto es una cosa que lo haremos en otro momento. Y Eliseo le dice: ¿qué haré yo? Declárame lo que tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. ¿Cuántas cosas tenía la sierva? A ver, ayúdame, Vinicio. ¿Cuántas? Ninguna. Pero no era verdad. Dice: no tengo nada, solamente. Y esto es otra lección que yo aprendo: casi siempre nos cuesta ver lo que sí tenemos. Probablemente ella decía: no tengo nada de lo que quería tener. Ella probablemente esperaba que su marido le hubiera dejado una situación más favorable. Entonces le preguntan: ¿qué tienes? Dice: no tengo nada. Bueno, sí, tengo una vasija. A lo que el profeta le dijo, versículo 3, y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, y le dio una cantidad, no pocas. Y ves a la señora viuda en una situación bastante compleja, llamando puerta por puerta: oye, ¿te sobra una vasija? Sí, me la prestas, toma. ¿Te sobra una vasija? Sí, me la prestas, toma. Y ella llevando vasijas a casa. ¿Cuántas pudo llevar? No sé cuántas pudo llevar, pero llevó muchas. Entonces luego, una vez que hayas pedido vasijas, todas las que hayas podido conseguir, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, porque ella tenía una vasijita de aceite. De esa vasijita de aceite, empieza a echar en todas las vasijas y cuando esté llena, ponla aparte. Entonces imagínate que tiene aquí un montón de vasijas, le iba echando, se llenaba y la ponía en el otro lado. Dice que cuando estuvieron todas las vasijas llenas, le dijo a un hijo suyo: tráeme otras vasijas. Y él dijo: no tenemos más vasijas. Y entonces el aceite terminó. Y esto es una historia de un milagro que sucede en Israel, pero que es un milagro muy interesante que yo quiero analizar. Y es que esta mujer tiene una situación compleja, clama y el Señor le da una solución, pero había una condición. Era: mientras tengas vasijas para llenar, el Señor va a proveer aceite. Entonces dice la historia que ella llenó, vamos a poner 20 vasijas, por ponerle un nombre y aterrizarlo, ¿no? Llenó 20 vasijas, no tenía más vasijas y se acabó el aceite. Y en esta historia es muy interesante entender que casi siempre nosotros tenemos lo que necesitamos mientras
hacemos las cosas. Mi padre siempre habla de cuando hablamos de las obras y de cómo Dios ha provisto para pagar una cantidad absurda de cosas, y siempre hay dinero. Pero nunca hay dinero antes de empezar completo. Es un camino que se va llenando la vasija mientras se va echando el aceite. Y es un poquito desagradable porque a nosotros nos gustaría tener la vida mejor planificada. ¿Sí o no? A ninguno nos gusta la vida al día. Es más, siempre digo, la mayoría de los que salen de... No todos, todo el mundo tiene una historia distinta, pero la mayoría que se va de su país a un país que considera que hay mejores oportunidades económicas es justamente para no intentar vivir al día, que es una de las cosas más desesperantes. Pero la fe es vivir al día. Y las vasijas, no sabes cuánto aceite va a salir mientras sigas echando. Ahora, lo que yo le hablaba a los chicos, y es a donde quiero llegar, lo que sucede es que nosotros en diferentes áreas de la vida nos hemos encontrado que hemos echado aceite, que el ejemplo es que el Señor ha respondido a nuestras oraciones en diferentes áreas, pero tiempo después nos encontramos en el mismo área sin aceite ahí. Porque todo a lo que tú le dejas de echar aceite se acaba. Cuando hablábamos hace tiempo, también creo que esto lo comentamos, que los aviones no se estropean volando, los aviones se estropean quietos. David no se estropeó, a David nadie lo mató en la guerra, David se complica la vida quieto. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque cuando volvemos a la primera historia, encontramos que Dios le dice al pueblo de Israel: es tuya la responsabilidad de hacer cosas que haga que tus hijos te pregunten por qué haces esas cosas. Dice, cuando tus hijos crezcan y te pregunten ¿por qué hacemos esto?, tú le tienes que contestar: porque fuimos esclavos. Lo que siento que nos sucede es que a veces, por no estar, entre comillas, atados al pasado, dejamos de contar nuestra historia y lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y entonces empiezan a suceder cosas. Mi padre ha dicho que no iba a hablar del Papa. Yo sí voy a hablar del Papa, porque soy últimamente muy amigo de los católicos. Somos muy colegas. El otro día hicimos un evento, me mandaron unas preguntas después del concierto y me dijeron, te van a preguntar, y me mandaron las preguntas, las leí, me parecieron bien, y le dije sí, sin ningún problema. Y cuando yo llego ahí, delante de toda esa gente, me dice el tipo, bueno, y ahora que se ha muerto el Papa, ¿con qué frase del Papa te quedas? Digo, ¿pero de cuál Papa hablamos? Porque claro, yo vengo de Perales del Río, en Perales del Río el Papa era cada uno tenía el suyo, ¿no? Era el Papa, la Mama, todos teníamos nuestros papas. Más yo el mío lo tengo hace 38. Lo que me pasó es que había oído yo una frase antes, o sea, cuando estaba en el backstage habían puesto unas frases y me quedé con esa. Pero en realidad era mentira, porque yo sí había oído frases del Papa, pero no la podía decir. Y la frase favorita no la diré, pero el Papa decía, una de las frases más famosas de Bergoglio, era que en el seminario había mucho Y hubiese estado épico para mí decir eso en ese momento, pero no. Ahora, una de las cosas curiosas que le pasa a la Iglesia Católica, y es de lo que yo te quiero hablar, es que en un momento de la historia, la Iglesia, que no se llamaba católica, empezó a delegar en alguien más contar la historia de salvación. Y se asoció con el Estado. En el 320 y pico, había un emperador romano que se llamaba Constantino el Grande, y se llamaba Constantino el Grande porque no habían conocido a nuestro Constantino. Si no, sería Constantino el segundo más grande. Se juntan con la Iglesia y la Iglesia del Señor delega en alguien más contar la historia de fe. Y hoy, nos encontramos en cosas realmente bárbaras. Como por ejemplo, Jesús dice, a nadie llaméis Padre, sino, hablando espiritualmente, está hablando con los fariseos, que le dicen Padre bueno, y dice, a nadie llaméis Padre espiritualmente. Yo tengo una pregunta, ¿esta gente cómo llama a su pastor? El Santo Padre.
Se cree que por poner el santo delante. Pero ¿qué ha pasado el santo delante? Aquí ha pasado que alguien ha contado la historia como no era. Alguien delegó en que no era la que tenía que haberlo hecho, el contar lo que Dios había hecho con ellos. Y hoy nos encontramos muchos años después, y a mí que me encantan las teorías conspirativas, me las fumo todas en TikTok. Tengo el teléfono, lo tengo, que soy cualquier día vengo con un gorro de papel albal. No os extrañéis. Ya he visto todas las teorías de por qué la Tierra es plana, redonda. Ahora estoy viendo todas las teorías sobre las imágenes que hay en el Vaticano y en todo eso. Es una cosa súper turbia. Si tienes trabajo y cosas que hacer en la vida, no te metas en este mundo. Y empiezas a ver todas las imágenes y yo me doy cuenta de algo. Alguien se confundió contando la historia y cambiaron un concepto muy importante, que era en el que Dios sí nos manda a hacer figuras o altares que recuerden cosas, pero dice, cuidado, te apostras a ellas y las adoras. Y eso hubo alguien en el medio que no era la persona que tenía que contarlo. ¿Por qué te digo esto? Porque si nosotros delegamos nuestras responsabilidades, va a llegar un momento en el que todo lo que hemos vivido va a ser tergiversado a las siguientes generaciones. Parecido, con una imagen muy similar. Y tiene que ver con echar del aceite que tenemos en las vasijas. Pero no solamente te hablo de esto, te puedo hablar de amistades. ¿No te ha pasado que has tenido un amigo de toda la vida, lo dejaste de ver y cuando te volviste a encontrar con él, nunca fue igual la relación? Y tenías muchos recuerdos, pero hubo algo que dejaste de echarle aceite a esa relación y se acabó. Te lo pongo peor, ¿nunca te ha pasado que has dejado de orar? Y cuando has querido volver a orar, no sentías lo mismo, no te parecía lo mismo y te desconectaste de la oración porque en algún momento te tomaste un descanso de lo que era orar. Dijiste, yo he orado mucho, que hoy no ore, no pasa nada. ¿Te ha pasado con la oración? Que todas las que son las disciplinas espirituales nos pasa con la lectura de la Biblia. Y ahora YouVersion nos hace el favor de hacernos un devocional por la mañana y te lavan la conciencia. Te lees un versículo, hay alguien que te da un resumen y tú dices, ya está, espero que solo te falta persinarte. Te habrá pasado probablemente, y yo sé que ha pasado, pero no quiero que nadie se sienta señalado porque ha pasado en mucha gente, ha habido mucha gente que hoy está aquí sentada, que está aquí por la gracia de Dios, pero que hubo un tiempo que se fue de la iglesia sin motivo y no quería volver porque ese aceite se había terminado, porque dejó de echarle aceite a congregarse. Y tú le preguntas, ¿qué te pasa? Y dice, no me pasa nada, pero tampoco quiero volver, porque solo va a haber aceite mientras yo eche aceite. A todas mis disciplinas espirituales solamente van a funcionar mientras yo sea fiel echando aceite. Y Dios ha prometido, mientras tú eches aceite, va a haber aceite. Pero el día que tú dejes de echar aceite, el aceite se va a acabar. La iglesia decidió que ellos no eran responsables de contar la historia de Jesús, sino que era más gente. Dejaron de echar aceite y el aceite se acabó. Y a veces nos sienta un poco complejo decir, no, pero esos son buenos. Si es que no estamos hablando de bueno o malo, estamos hablando de que no era como Dios había dicho que tenía que ser. Y a este punto, Constantino el Grande, lo tengo aquí escrito en grande, Constantino el Grande. Me gusta recordar una historia, que es la historia de David, porque una de las cosas que más me ha chocado en estos días de transición papal es la cantidad de símbolos raros que he visto, mezclados con símbolos buenos. La cruz es un símbolo que recuerda la muerte de Jesús, pero claro, si al lado de la cruz le pongo una pachamama, ¿qué es lo que está pasando? Estoy mezclando algo bueno con algo que no, y lo mezclo todo. Entonces la gente ve la cruz y ve que es bueno, entonces se confunde con las otras cosas. Pero yo digo, y esto lo hemos hablado más veces, y es un tema que me encanta, hay mandato en la Biblia de hacer cosas que nos recuerden la bondad de Dios. Y me acuerdo que en la pandemia yo hice un devocional sobre esto, sobre cómo Dios le mandaba
Cuando tenía un encuentro con alguien le decía, haz un altar para que cada vez que pases por este altar te acuerdes de que el Señor se encontró contigo aquí. Y como hemos dicho que estamos hablando de Deuteronomio 6, muchas veces tú y yo no contamos nuestra historia porque se nos va olvidando. Porque se nos va olvidando de dónde nos saca el Señor, se nos va olvidando quiénes éramos, se nos va olvidando, porque como va tanto tiempo, se nos olvida cómo realmente era nuestro futuro. Se nos olvida dónde estábamos. Y como llevas mucho tiempo estando bien, se te va diluyendo la gravedad de lo que hemos vivido. Por eso el Señor dice, ten cosas a la mano que te recuerden de dónde vienes, para que tú también puedas contarle a las siguientes generaciones lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero esta historia que te voy a leer es justamente lo contrario. David, en el 1 Samuel 21, te hago un paréntesis, David está huyendo de Saúl. David era el yerno de Saúl. Y ahora vamos a leer, David era una persona fiel, era bueno, era honesto. ¿Era perfecto? No, pero era un hombre honesto. Hasta el punto que él llega huyendo de Saúl y era tan bueno su testimonio que él le miente al sacerdote y el sacerdote no duda de él. Es más, cuando Saúl, al final de esta historia que te voy a leer, viene al sacerdote y le reclama, le dice, ¿por qué has hecho esto? Si David es un traidor, le dice, nadie como David, nadie tan fiel como David, nadie tan honesto que ame al rey como lo ama David. ¿Cómo no le voy a creer? Ahora, en esta situación de David huyendo injustamente, aparece, aquí dice, vino David a Nob. Nob es una ciudad, un pueblo, al sacerdote Ahimelech. Y se sorprendió el sacerdote de que llegó y le dijo, ¿por qué vienes tú solo y nadie contigo? No era común. Y aquí es David donde David miente. Y le dice, el rey me encomendó un asunto y me dijo que nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar, se quedaron allí y yo vine solo. Y le dice, ahora, ¿qué tienes a la mano? Dame 5 panes o lo que tengas, un eurillo, dame algo. Importante, David tenía hambre. Y el sacerdote le respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Dice, pero se lo daré si los criados se han guardado al menos de las mujeres. David vuelve a mentir y dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí, y los vasos de los jóvenes eran santos. Y aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán hoy santos sus vasos? Así que el sacerdote le dio a David el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, de los cuales habían sido quitados ya de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Te explico cómo iba esto. Todas las semanas, en donde se hacía el ritual sagrado, había unos panes, que eran 12 panes, que se ponían representando cada tribu de Israel, que eran 12. Y al final de la semana se quitaban esos panes, que eran sagrados, que representaban la provisión de Dios a las tribus de Israel, y solo se la podía comer el sacerdote y los que servían en el templo. Y ponían unos panes nuevos. Se acababan de sacar los panes viejos, que era la comida del sacerdote, pero la ley decía que solo se la podían comer los sacerdotes, era pan sagrado. Pero el sacerdote confía tanto en David que le dice, te lo voy a dar para que te lo comas. Solamente asegúrame que tus chicos no han tenido relaciones en los últimos días, que era un ritual que había que hacer. David le dice que sí, no sabemos si es verdad o mentira, probablemente no sea verdad, porque todo en esta historia no era como David lo estaba diciendo. Dice que ahí estaba un tipo que se llama Doeg, edomita, que es el que luego los traiciona. Entonces pide comida y después de pedir comida dice, y le dijo a Ahimelech, ¿y no tienes aquí a la mano una lanza o espada? Porque no tomen mi mano espada ni lanza, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y la verdad de esta historia es que David no toma espada ni lanza porque estaba durmiendo.
Primero estaba en la cama y de ahí sale corriendo y su amigo Jonatán, el hijo de Saúl, le dice: ni vuelvas a casa por la espada, te van a matar. Entonces él le dice: no tengo espada, no tengo lanza, ¿tienes algo? Y el sacerdote le responde: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no tengo ninguna sino esta. Y David le dijo: ninguna como ella, dámela. Y esta historia me encanta, porque también es la manera en la que Dios nos recuerda en momentos de angustia, en momentos de prueba, en momentos de necesidad, como el de la viuda. Y si nos ponemos a analizar nuestra vida, probablemente tenemos necesidad en algún área de la vida. Alguno tendrá necesidad en muchas áreas, otro tendrá solo en algunas. Pero lo que más me gusta de esta historia es que Dios le hace dos cosas con David muy interesantes. Primera, le da provisión, aunque no era la manera correcta. Y esto es interesante entenderlo porque cuando tú y yo caminamos en fe, la provisión va a venir de la manera que sea. El Señor va a proveer el aceite, hasta el punto que le dieron panes sagrados que no le correspondían a una persona como David. Aunque él tenía un cargo muy alto, no era sacerdote. Y te digo algo, cuando tú eres obediente, incluso en medio de tus pruebas, la palabra de Dios nos enseña que el Señor va a proveer de cualquier manera tus necesidades. Tu responsabilidad es ser como David, una persona tan honesta que ni siquiera se creían que estaba mintiendo. Es un testimonio muy, muy bueno el de David. Pero lo segundo que pasa, y es aquí donde me quiero centrar, es que le dan la espada que le recuerda a David probablemente el mejor momento de su vida hasta ese momento, que era cuando le abrió la frente a Goliat. ¿Por qué? Porque ese momento, aparte de darle una gran victoria a Israel, cambió completamente la vida de David. David se convierte de ser un pastor y una familia humilde a ser una persona que tiene todas sus necesidades cubiertas, que tiene promesas de Dios para ser rey de Israel futuro, que tiene un montón de cosas que no tenía el día que mata a Goliat. Dice la historia, que esta la hemos hablado un montón de veces, que después de matar a Goliat, la gente salía a las calles y le cantaba a Saúl y le cantaba también a David. El estatus de David había subido impresionantemente. David pasó de ser un pastorcito a ser un guerrero famoso, a ser alguien querido. Me encanta esta escena. Dice que las madres le traían a sus niñas solteras para que se casara con ellas. Así como le hacen a Marcos, que nos sacan las niñas a ver si escoge alguna ya, de una vez. Si alguno tiene una niña soltera, al final... Era tan querido David que las madres decían: por favor, que se quede con mi hija. Cuando David está en su peor momento, cuando David está siendo perseguido, amenazado, pierde su familia, pierde su estatus, pierde su credibilidad, Dios le recuerda que está con él, enseñándole la espada del filisteo que él mató. Y esto es muy bonito, porque yo soy de los que cree que Dios nos va enseñando en medio de las pruebas recuerdos para que tu fe no falte, para que sigas caminando, para que David se animara y siguiera el camino que no iba a ser fácil. Era recordándole a David: mientras tú sigas echando aceite, va a haber aceite. Mientras sigas siendo fiel, va a haber provisión. Mientras no dejes de hacer lo que Dios te ha mandado hacer, el Señor va a estar contigo. Mientras vueles, el avión no se estropea. El problema que le pasó años después a David, que lo hemos leído primero, pero en la historia es después, es que él dejó de caminar como el Señor le había mandado. Y ahí fue donde el rayo le cayó. Entonces, cuando vemos esta crisis, y cerramos, que muchas veces tenemos con los niños, con nuestros hijos,
es que hemos dejado de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. En muchos de los casos hemos dejado de hacer cosas que Dios nos pidió, sacrificios que Dios nos pedía que hiciéramos, para que nuestros hijos nos preguntaran, ¿por qué hacemos eso? Y si tus hijos no te preguntan por qué haces ciertas cosas para el Señor, es que probablemente no las estás haciendo o no las están viendo. Probablemente no te están viendo sacrificar tu vida en algún área para el Señor, entonces nunca va a surgir esa pregunta. Cuando Dios le dijo a Israel, la manera en la que la fe va a cambiar de generación en generación, va a ir pasando, es cuando tú, con tus acciones, llames la atención de tus hijos y te pregunten, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué vamos a los campamentos? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué perdonamos a los hermanos? Y entonces tú ahí le vas a decir, porque un día fuimos esclavos, porque un día no estábamos como estábamos ahora. Y siempre que hagas eso, siempre va a haber aceite. El jueves para mí fue una espada de Goliat, no que me sienta así como se sentía David, pero si uno aprende a estar atento a los detalles que Dios te da, Dios te está animando en tu camino de fe. Y alguno estuvo aquí, que fue al concierto de Marcos. ¿Cuántos estuvisteis donde Marcos? Marcos Witt vino el jueves, alguno estuvo aquí, yo he visto fotos, ¿sí? ¿No estáis ninguno de los que fuisteis? ¡Qué casualidad! ¡Ay, al fondo! ¿Ves? Te iba a decir, Zuri, yo te he visto, te veo en todas, ¿eh? También te digo, no te pierdes una. ¿Qué? Y para mí fue muy bonito porque me invitaron a que fuera, yo me senté ahí, tengo una muy buena relación con Marcos. Y Marcos empezó a cantar canciones viejas. Y eso a mí me recuerda por qué yo me enamoré de la música. Y él dijo esas palabras exactamente. Empezó a cantar himnos y dijo, yo me enamoré de la música y del Señor con estas canciones. Empezó a cantar unos himnos. Cuando ya se pase lista, cantó Si Dios cuida de las aves, ¿no? La de Un corazón, la vieja. Y luego empezó a cantar las suyas. Y yo dije, pues yo me enamoré del Señor y de la música con esas canciones. Y de repente él me saluda, dice unas palabras bonitas. Y en mi mente vuelve de esta historia que os conté además hace poco, cómo el Señor cambia la vida. Porque yo me acuerdo cuando fui a la primera vez al concierto de Marcos, que fui casi colado, y me pone de pie y las señoras me pedían fotos, me dice, me encantan tus canciones, yo estoy seguro que me está confundiendo con alguien, pero no se lo voy a decir. Señor pidiendo fotos y dices, ese momento es un momento en el que el Señor me está recordando la espada de Goliat para mi vida. Y si tú no aprendes a ver cómo Dios te recuerda la espada de Goliat en tu vida, en tu familia, vas a dejar de echar aceite porque te vas a ir enfriando, vas a ir dejando de hacer las cosas correctas. Y David, cuando ve esa espada, dice, ninguna como esta. Ninguna como esta. Me encanta. Por eso hay que ser súper intencionales en no olvidarnos de la espada de Goliat de nuestra vida. ¿Cuál puede ser la espada de Goliat? Pues la espada de Goliat para ti no va a ser la misma que para mí, pero va a haber un momento en el que Dios cambió el estatus de tu vida y de tu familia. Y eso es algo que tiene que ser central. Porque el pueblo de Israel, cuando se olvidaba de lo que Dios había hecho, iba detrás de otros dioses. Pero la Santa Iglesia, que hemos sido nosotros, en el momento en el que se olvidaron de dónde venían, les pasó exactamente igual. Y todavía tienen el valor de criticar a los judíos, cuando han hecho exactamente lo mismo. Se han ido detrás de otros dioses, le han cambiado el nombre, eso sí, para que suenen cristianos. Y la pregunta que tendremos que hacernos, si nosotros hemos olvidado ese momento y nuestra vida está cambiando poco a poco, la historia que vivimos a una historia diferente. Yo lo que le pido al Señor es que nosotros seamos siempre agradecidos. Y la única manera de ser agradecido es recordar qué han hecho por ti para estar agradecido. Es sentirte deudor todo el tiempo. Y tú dices, ¿me tengo que sentir deudor todo el tiempo? Sí.
Porque la única manera de ser agradecido es saber que tienes algo que no te mereces. Entonces, tengo que vivir como una cucaracha. ¿Eso no es ser agradecido? Ser agradecido es mantener... Vamos a hablar. Cuando tú te has discutido con alguien, uno de los reclamos más grandes que le has hecho o te han hecho es que uno de los dos ha dejado de acordarse de algo que el otro hizo por uno. Te ayudamos y nunca... Y mira ahora cómo nos lo pagas. Ser agradecido, también, aparte de que vas a vivir una vida de agradecimiento, te voy a decir una cosa. Una persona agradecido es muy difícil de manipular. Porque cuando tú sabes por qué estás agradecido con Dios, ni lo que ves ni lo que oyes te pueden mover en tu fe. Porque tú has vivido una historia con Dios que no te la han contado, que la has vivido tú. Cuando David estaba siendo sacudido, esa espada le recordó la historia que él vivió. Cuando tenemos eso claro, vamos a ser tan poco manipulables. Y cuando tienes eso claro y vives así, entonces yo te aseguro que te van a preguntar, ¿por qué hacemos esto? Y me encantó, porque yo pienso que mientras el Señor no venga, tenemos que seguir contándole a las siguientes generaciones lo que Dios ha hecho en nosotros. Y si se nos olvida lo que Dios ha hecho, ¿qué les vamos a contar? No, vamos el domingo porque el pastor ha dicho que hay que congregarse. No venimos aquí porque el pastor ha dicho que hay que congregarse. No, porque si no nos llaman y nos preguntan, ¿quién te llama? Algunos. Y este concepto de la espada de Goliat es algo que para mí es recurrente cada X tiempo y es algo que necesitamos hacer. Tener anclas de nuestra historia en nuestro día a día y no dejar de hacer las cosas que son buenas hacer. Te tienes que quedar con algo, quédate con estas dos cosas. Nunca olvides. Si es que yo se vio tan claro. ¿Os acordáis en el redil el momento este incómodo del beso? Fue incómodo. Para algunos. ¿Por qué fue incómodo? Jonier, ¿para ti fue incómodo o no? Di la verdad, venga, estamos entre amigos. Tú has aprovechado, ¿no? Has dicho, voy a ver aquí que hace rato que no estoy en esta. Algo que probablemente cuando te conocimos y tu chiste de cuando tenías pelo era muy común, que era demostrar amor. Probablemente muchos dejaron de echar ese aceite. Piensa en un amigo. Cuando hablaba de esto le contaba a los jóvenes que nosotros teníamos aquí un amigo que no diré el nombre, pero él hacía el sonido. Pero hace muchos años, no el de hace poco, es que ha pasado con los dos. No serás tú el siguiente, ¿no? Ya que te parto las dos piernas, Éramos súper amigos y él, aunque era mayor que yo, pues tampoco había mucha gente en la iglesia, entonces te hacías amigo de lo que había, ¿no? Todo el mundo pregunta, ¿y por qué Mari se casó con Harvey? Pues por lo mismo. Harvey dijo, de aquí soy, este es mi momento. Claro, que la otra opción que tenías, Mari, Harvey era la buena. ¿Cómo estaría el patio? Te quedaste con lo mejor de lo que había. Y recuerdo que él se fue de una manera extraña. Aparte se fue mintiéndome a mí. O sea, porque bueno, al final... Y me acuerdo que me dijo, me voy a tomar 2 semanas de descanso porque no estamos bien y luego vuelvo. ¿Esas 2 semanas ¿qué van? ¿20 años? Es un imitador de Cristo. Dijo, vengo pronto. Mala suerte que terminamos viviendo en el mismo barrio y nos encontramos en Mercadona. Pero sin piñas ni cosas raras, o sea, con el carrito de la compra. Y yo me acuerdo que nos fuimos a cenar un día porque dijimos como que, oye, van un montón de años. Y el primer día que nos juntamos,
fue muy bonito, fue como recordar. Pero cuando él me escribe a la semana, me dijo, oye, a ver si nos volvemos a ver. Yo estaba en mi casa y dije, la verdad es que no tengo cero ganas de volver a verlo. O sea, me hizo ilusión verlo por el recuerdo, pero la verdad es que ya no somos amigos, somos extraños, con un pasado en común. ¿Qué pasó? Pues dejamos de echar aceite. Y mientras se echó aceite, éramos muy buenos amigos. Cuando se dejó. ¿Y no te ha pasado que estás sentado de alguien que tenías mucha confianza y es un extraño ahora? Nos ha pasado a todos. Ahora, las cosas que realmente valen la pena, hay que volver a echarles aceite. En mi opinión, esa amistad quedó ahí porque son vidas distintas. Pero si tú te sientes un extraño en los tiempos de adoración, porque hay gente aquí que cuando estamos adorando se siente extraño, y ves al de al lado que está súper metido y dices, ¿cómo hará? Yo era así antes. La verdad es que a lo mejor dejaste de echarle aceite a ese área de tu vida y de repente algo que te encantaba se convirtió en algo extraño. Ves a la gente emocionada por ir a un campamento y tú vas obligado al congreso y dices, ¿en qué momento? Y yo te pregunto, ¿en qué momento dejaste de echarle aceite a eso? Hay cosas a las que estarás pensando ahora, a las que no tienes que volver a echarle aceite nunca más. Pero hay otras a las que necesitamos volver a echarle aceite. Hay relaciones en las que las tienes que dejar ahí, como es mi caso. Tengo mis motivos, si alguno los quiere saber, al final de la reunión, mientras a Marcos le enseñan las niñas, yo os cuento mi vida. Pero hay otras en las que cuando yo pensaba en esto, digo, hay gente a la que yo debería volver a echarle aceite. Cada uno que se analice. Lo único que te digo es que lo que le dijo el Señor a la viuda es lo mismo que Dios te dice hoy a ti. Mientras haya aceite, mientras sigas haciéndolo, mientras haya vasijas, cada día el Señor va a proveer. Mientras ayer que hicimos la marcha, está muy bien la marcha, pero si tú no vives contando tu historia, la marcha es un día que te vas, te lo pasas bien y todos vestidos de blanco. No os faltaban los gorros de papel albal, la siguiente los llevo yo. Pero si tú no vives contando tu historia, que es lo que más impacto tiene en el día a día, te vas a olvidar de tu historia. Así que oramos y nos vamos. Bueno, nos vamos a comer. Ponte de pie. ¿Cómo cerramos esto? Tienes que hacer un compromiso de qué áreas de tu vida dejaste de echar aceite y deberías volver a echarle aceite. Y segundo, ¿estás viendo tu espada de Goliat? ¿Sigues acordándote de lo que Dios ha hecho por ti? ¿Lo tienes presente? ¿Quién eras? ¿Quién era tu familia? ¿Quién eras tú? ¿Cómo te comportabas? ¿Te acuerdas por qué estás agradecido con Dios? Una vez fuimos a una iglesia, papá, ¿te acuerdas? El que preguntaba, ¿usted por qué está agradecido? Fuimos a una iglesia en Miami, el pastor empezaba a preguntar a la gente, ¿y usted por qué está agradecido? Entonces el otro decía, porque yo antes trataba muy mal a mi mujer, y el tipo no quería eso, quería el chisme entero. ¿Y qué le decías? Y no, muy malas palabras. ¿Qué palabras usaba? El tipo no las quería decir. Entonces iba al de al lado y le decía, ¿y qué te decía? Hasta que el pastor no tenía el chisme completo. Nos divertimos mucho, pero es muy importante entender por qué estás agradecido. Esto es espada de Goliat. Hago un paréntesis aquí. Cuando le fui a preguntar a mi padre, que yo me asusté, dije, madre mía, la que se va a liar aquí. Y este señor tiene tablas, pero le dijo, ¿tú por qué estás agradecido? Dijo, por el sacrificio y la sangre de Cristo. No tienes que preguntarle nada más ahí. Genio. ¿Por qué estás agradecido? Te pregunto yo hoy. ¿Cuál es tu espada de Goliat? Porque eso te va a ayudar a seguir caminando y seguir echando aceite y seguir dando pasos hacia adelante.
Nos va a ayudar a mantener nuestra historia viva y no delegar en otras personas nuestra historia con Cristo. Y que un día terminemos llamando Padre a quien no tenemos que llamar Padre y contando cosas que no tenemos que contar, porque nos olvidamos. Señor, gracias. Gracias porque sí recordamos ese día en el que nuestra vida fue cambiada. Recordamos cuando tú cambiaste el estatus de un pecador a un hijo de Dios. No por méritos propios, como hemos recordado antes, sino porque con tu sacrificio en la cruz fuimos perdonados, y cuando aceptamos en nuestro corazón que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestra vida fue completamente cambiada. Perdónanos porque muchas veces hemos olvidado esa historia maravillosa y hemos dejado de hablar de ella. Perdónanos porque nos hemos llenado de muchas cosas y se nos ha olvidado contarle a todo el mundo que nosotros fuimos esclavos y hoy somos libres. Tener claro que en el día a día, aunque no vemos todo lo que viene para adelante, hasta hoy tú has provisto. Podemos decir Ebenezer. Hasta hoy has estado con nosotros, lo cual nos hace saber que tú vas a seguir con nosotros de aquí en adelante. Por eso hoy queremos recuperar nuestras vasijas de aceite. Si nos hemos sentido incómodos adorándote, queremos esforzarnos en volverte a adorar con ilusión, con pasión. Si nos hemos sentido extraños orando, queremos esforzarnos en volver a echarle aceite. No queremos que las vasijas importantes de nuestra vida queden relegadas a un segundo plano. Queremos recuperar amistades que tú nos has dado, Señor, que por desidia hemos dejado de ser buenos amigos. Queremos volver a echar aceite en todas las cosas que tú nos has mandado. Volver a echar aceite en nuestro servicio, en nuestro amor, en nuestra pasión, en nuestras amistades, en nuestro matrimonio, pero sobre todo en nuestra relación contigo. Ayúdanos a recordar. Y gracias por proteger nuestra vida. Gracias porque tú nos has protegido incluso cuando nos hemos quedado quietos y has restaurado nuestra vida. Bendecimos tu nombre, te exaltamos. Queremos que seas honrado en medio de esta iglesia, Señor, en medio de esta congregación. No nos vamos a cansar de cantar y de contar tus maravillas. No nos vamos a cansar de decir todo lo bueno que has hecho en nuestra vida, lo bueno que has hecho en tantas familias, en tantos jóvenes. No nos vamos a cansar, porque para eso estamos aquí, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Estamos aquí para reconocer tu mano en nuestra vida y darte gracias y ser un pueblo agradecido. Agradecido porque mantiene delante de su mente, de sus ojos, tu obra en la cruz, Señor.